un llamado a corregir vuestras prioridades. Un llamado a corregir vuestras prioridades. Y ese tema está basado en el libro del profeta Ageo. Como lo pueden ver, es un libro corto, no es un libro largo, es un libro que tiene 2 capítulos. En la predicación primera de esta serie, nosotros estuvimos hablando de que la palabra de Dios viene en tiempos difíciles y es una muestra del amor del Señor para su pueblo, aun cuando el pueblo tiene oposición de parte de sus enemigos. Hoy nos corresponde tocar otro tema. El título del sermón de esta noche es una exhortación a obedecer el programa divino. Una exhortación a obedecer el programa divino. Puede cambiar programa divino por el plan divino. Programa divino o plan divino. Y lo que vamos a ver en esta exhortación, en primer lugar, es un reproche. Un claro reproche que el Señor a través del profeta Ageo le da al pueblo. Reproche por su falta de obediencia al programa divino. Y eso lo encontramos en el versículo 2 al versículo 4. Miren el reproche en el texto. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? El Señor le reprocha al pueblo la falta de obediencia al programa divino. Noten la frase, este pueblo dice. Esa frase expresa el enojo de Dios contra su pueblo. ¿Cómo es posible que después de 17 años de haber regresado del cautiverio, el pueblo no haya terminado la obra de reconstrucción del templo? La excusa que ofrecía el pueblo es, no ha llegado aún el tiempo. En otras palabras, este no era el tiempo más apropiado para la reconstrucción. Realmente, mis hermanos, el problema no estaba en las circunstancias externas o en los factores de tiempo. El problema estaba en el pueblo. El pueblo era el problema. Sabían que la obra debía llevarse a cabo por cuanto ese era el programa divino. El programa de Dios era la reconstrucción del templo cuando el pueblo regresara del exilio babilónico. Ahora bien, noten esto, el pueblo retornó del exilio hacía 19 años y hacía 17 años ellos iniciaron la obra de reconstrucción. Es verdad, han pasado por tiempos muy difíciles, llenos de oposición, pero al parecer los tiempos difíciles y la oposición no eran una excusa. Simplemente el pueblo no quería obedecer el programa divino por cuanto ellos tenían su propio programa. En otras palabras, no querían obedecer el plan de Dios por cuanto ellos tenían su propio plan o sus propios planes. Realmente el problema es que no podían obedecer. No. El problema es que no querían obedecer. Y de no poder obedecer a no querer obedecer, hay una gran diferencia. El problema aquí es que el pueblo es desobediente al plan de Dios, al programa de Dios. Mis hermanos, al parecer no era tiempo para la reconstrucción del templo, pero sí era tiempo para la reconstrucción de sus propias casas. ¡Qué contraste! Piensen eso. ¡Qué contraste! El templo desolado y en ruinas al lado de las moradas ornamentadas de los que habían vuelto del exilio. La pregunta del profeta Ageo da un golpe maestro. Puso al desnudo la indiferencia, el egoísmo y la desobediencia de la nación al programa divino. Casas artesonadas. Estas eran casas recubiertas de paneles exquisitamente acabadas. El artesonado de cedro se hallaba en los palacios de los reyes. Este era un lujo que el pueblo de Israel se estaba dando con sus propias familias mientras la casa de Jehová estaba desierta y en ruinas. La prioridad del pueblo no era la casa de Dios, eran sus propias casas. Y no porque el pueblo de Israel no pudiese tener sus casas propias donde morar, sino porque estaban invirtiendo más de lo necesario en sus propias casas y nada, absolutamente nada,
para la casa de Dios. Ni tiempo, ni fuerzas, ni recursos materiales tenían para la casa de Dios. ¿Saben por qué era tan importante la reconstrucción del templo? ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque en el templo reposaba la presencia de Dios. Porque en el templo se leía públicamente la ley y era explicada a toda la nación. Porque en ese lugar se levantaban alabanzas y cánticos por las grandes misericordias de Dios. Porque allí se testificaba a las demás naciones que el incomparable Dios de Israel estaba presente. Sin templo no había verdadera religión en Israel. Sin templo no hay elementos característicos de vida espiritual en la nación. Era muy importante. Podían estar materialmente vivos, pero espiritualmente muertos. El pueblo de Dios había cambiado las prioridades del programa divino. Sus prioridades ya no era Dios, ya no era el templo, eran ellos mismos. Este reproche que vemos en estos primeros 4 versículos, mis hermanos, es un justo reproche a un pueblo que ha cambiado las prioridades. Es un justo reproche. Ahora, ¿qué hace el Señor? Les llama a considerar su falta de obediencia. En segundo lugar, un llamado a considerar la falta de obediencia del pueblo. Miren el versículo 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Repite: así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Mis hermanos, el pueblo debía considerar profundamente sus acciones. Esta palabra meditar en el pasaje quiere decir poner su corazón en sus acciones, pensar profundamente en lo que han estado haciendo. En otras palabras, el pueblo debe corregir sus prioridades, debe ordenar sus prioridades. Recapacitar, esta expresión, meditad bien sobre vuestros caminos, es utilizado en el libro de Ageo 4 veces. 4 veces, y de ahí que el tema principal del libro es un llamado a corregir vuestras prioridades. El pueblo judío podía fácilmente evaluar la naturaleza de sus actos mediante los resultados. Sembráis mucho, recogéis poco. El pueblo estaba invirtiendo todas sus fuerzas en el tiempo de la siembra. No ahorraban ningún esfuerzo en conseguir prosperidad, pero sus rendimientos en la cosecha eran totalmente frustrantes. La tierra no estaba dando el fruto que ellos esperaban. Ellos debían darse cuenta que los malos resultados en la cosecha era una señal de que algo andaba mal en sus vidas. Algo andaba mal en sus acciones. Ni siquiera el vestido los dejaba satisfechos. Nada parecía ser suficiente para ellos. Los salarios eran tan pequeños que no eran nada frente a las necesidades diarias del pueblo. Las ganancias de los trabajadores se iban rápidamente. Amados hermanos, cuando Dios es olvidado, todo trabajo carece de provecho. Repito eso: cuando Dios es olvidado, todo trabajo carece de provecho. Ha llegado el tiempo de hacer un alto en el camino y meditar. Es un llamado a recapacitar, es un llamado a considerar las acciones del pueblo. Llegó el tiempo para que Israel corrija sus prioridades. El llamado a considerar la falta de obediencia al programa divino ocupa un lugar relevante en la realidad del pueblo. Y pregunto, ¿acaso esto trajo consecuencias al pueblo? Efectivamente sí trajo consecuencias. Ese es nuestro tercer encabezado: el castigo por la falta de obediencia al programa divino. El castigo por la falta de obediencia al programa divino. Miren el versículo 8. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. Versículo 10. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Luego de un serio llamado a considerar su falta de obediencia, el Señor les da el remedio.
Bueno, el pueblo tenía que dirigirse al monte, tenía que ir a las partes más arboladas para conseguir madera para empezar la reconstrucción del templo. Dios les estaba prometiendo que la obediencia del pueblo tenía buenos resultados y el más importante, eran aprobados por Dios. Cuando el pueblo obedece a Dios, es aprobado por Dios. En otras palabras, lo que Ageo está diciendo es: obedeced a Dios y su bendición llegará. Serán aprobados por Dios. La prioridad es la gloria de Dios en medio del pueblo, mis hermanos. Esa es la prioridad. Si el pueblo se compromete con esta prioridad, el Señor se ocupa de sus necesidades. Aquí está la prioridad. La prioridad es la gloria de Dios. No obstante, el pueblo estaba viviendo las consecuencias de su desobediencia. Aunque había tenido las esperanzas más grandes de obtener abundantes cosechas, eran pocos los frutos en comparación con el trabajo que ellos habían invertido. Incluso, ¿saben una cosa? Lo poco que almacenaban en los graneros les sería de poca ayuda. Dios se ocuparía de que no fuera apto para el consumo de nadie. Así el Señor le estaba enviando un mensaje directo al pueblo. ¿Saben cuál es el mensaje? El Señor los está castigando. La sequía que están experimentando no es porque no hubiesen hecho lo necesario, es porque el Señor los está castigando. ¿Por qué los está castigando? Porque han pecado. ¿Y cuál fue su pecado? En que corrían a su propia casa, al buscar sus propias fortunas, al haber extendido su gran actividad, corrían para favorecer en un descuido total por los intereses del Señor. Se presenta un contraste entre la casa de Dios en ruinas y vacía y las casas artesonadas del pueblo. Como consecuencia de su desobediencia al programa divino, el Señor detuvo el rocío que había sustituido la lluvia durante los secos tiempos de verano, de manera que no había crecimiento en la tierra. Así Dios, mis hermanos, está demostrando claramente que Él es el que provee a su pueblo, que no son los méritos del pueblo los que dan los resultados. Es Dios quien se carga de suplir las necesidades de su pueblo. Y el pueblo sabía que si desobedecía, entonces el Señor los castigaría. La sequía que había enviado el Señor sobre la tierra y los montes afectaban al grano, afectaban al vino, el aceite, todos los frutos, todo el trabajo de sus manos, toda la inversión de su tiempo. Y el hambre siempre ha sido un azote en las manos de Dios. Y saben una cosa, mis hermanos, el pueblo lo sabía. Pregunta: ¿por qué desobedecían a Dios? Si el pueblo sabía las amenazas del Señor, ¿por qué desobedecían a Dios? ¿Cuál era el problema? Ahora, ¿dichas consecuencias tendrían algún efecto en el pueblo? Sí, tendrían un efecto positivo. La respuesta es la obediencia al programa divino. Miren el versículo 12. Ese sería nuestro cuarto encabezado. La respuesta es la obediencia al programa divino. El pueblo responde obedeciendo el plan de Dios. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Versículo 14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y miren la respuesta: y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Mis hermanos, aquí hay una alentadora cooperación entre los conductores o los líderes del pueblo, Zorobabel y Josué, y todo el pueblo. El mensaje del profeta Ageo tuvo resultado, un resultado positivo. El pueblo estuvo pronto a evaluar el mensaje del profeta y a valorarlo. Ellos sabían que la voluntad de Dios era terminar la reconstrucción del templo. El programa divino de reconstrucción tenía el propósito de que la nación viera la gloria de Dios en medio de ellos y de que todas las naciones vecinas vieran la gloria de Dios. Ahora el pueblo tiene una nueva percepción espiritual.
El pueblo reconoció a Ageo como el portavoz de Dios, aquel que está investido de la autoridad divina. Mis hermanos, el mensaje era corto, pero era lo suficientemente poderoso para motivar al pueblo. Y la frase más importante aquí es: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Esa es la frase más alentadora. ¿Saben por qué? Porque ha sido utilizada en el pasado para animar a hombres a hacer poderosas hazañas. Y es lo que vemos en Éxodo capítulo 3, versículo 12. Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo. Mis hermanos, este mensaje sigue siendo alentador para todos los tiempos. Es una promesa. El Señor está con su pueblo. Ahora el pueblo debe volcarse al Señor, debe buscarle de todo corazón. De otra forma, esa promesa no hará mella en sus corazones. El espíritu de los líderes del pueblo, el espíritu del pueblo fue despertado. Toda buena intención y propósito del pueblo emanan del mismo Señor. Él es el que les da la energía a los hombres para hacer su voluntad. Noten con atención en el versículo 14 el triple uso de la palabra espíritu. El espíritu de Zorobabel, el espíritu de Josué, el espíritu del pueblo. En otras palabras, la batalla se gana o se pierde en el campo espiritual, aunque las condiciones sean favorables o desfavorables. Ahí es donde se gana la batalla. La respuesta del pueblo, ¿cuál fue? La obediencia al programa divino. El pueblo empezó a corregir sus prioridades, recogió los materiales necesarios para la reconstrucción. Sin embargo, los cimientos del pueblo fueron echados 3 meses después. El profeta Ageo es muy cuidadoso con la fecha en el versículo 15. Es un asunto tan importante para él que su corazón está ocupado en él. Dios siempre toma nota de las características de la obediencia de sus hijos, al punto que dejó la fecha exacta cuando el pueblo obedeció el programa de Dios. Queda para la memoria del pueblo de Dios de todos los tiempos. La exhortación tuvo su efecto. Mis hermanos, la falta de obediencia al programa divino por parte del pueblo no tiene otro propósito que enfatizar la necesidad de una perfecta obediencia a la voluntad de Dios. Si la obediencia al programa divino tenía como el fin principal la gloria de Dios, ¿sabe qué se requería? Se requería obediencia perfecta de una persona que glorifique perfectamente a Dios. Y saben ustedes quién es esa persona, ¿cierto? Bueno, mis hermanos, el mayor ejemplo de obediencia al programa divino lo encontramos exclusivamente en la persona de Jesús. Él obedeció al detalle cada una de las instrucciones del Padre. En la oración sumo sacerdotal lo podemos ver en Juan 17, 1 al 4. Mire lo que dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y más abajo dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y el capítulo 19, versículo 30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. ¿Quieren ustedes un mayor ejemplo de alguien que obedece el plan divino a la perfección? Lo encuentras solamente en Jesucristo. La gloria del Padre se hace perfecta en la obediencia del Hijo. Mis amados hermanos, el Señor en esta noche nos está exhortando a través de un reproche. ¿Sabe en qué consiste el reproche? En que hemos invertido nuestras fuerzas y nuestro tiempo en las cosas de este mundo. Ese es el reproche. Y las cosas de este mundo son pasajeras, temporales y caducas. Mi pregunta para ti, amado hermano, en esta noche es: ¿cuáles son tus prioridades? Esa es mi pregunta. ¿Cuáles son tus prioridades?
Aparte de invertir tu tiempo en la familia, en el trabajo, ¿en qué otras cosas estás invirtiendo tu tiempo y tus fuerzas? Mis hermanos, el Señor nos exhorta a través de un llamado a pensar profundamente en nuestras acciones. Si has olvidado el programa divino, es porque te has olvidado de la palabra de Dios. Mi amado hermano, te hago una pregunta. ¿Quién es el culpable? ¿Quién es el culpable? ¿Quién es el culpable de la falta de pasión por Dios? ¿Quién es el culpable de la falta de devoción en la palabra de Dios? ¿Quién es el culpable de tener una fe débil y falta de confianza en las cosas de arriba y no en las de este mundo? ¿Quién es el culpable en que el nombre de Dios no sea glorificado en medio de esta sociedad? ¿Quién es el culpable en tomar las malas decisiones que nos llevan a apartarnos de Dios y de su reino? ¿Quién es el culpable de la decadencia espiritual del hogar? La culpa no es de tu hermano que está a tu lado. La culpa no es de las circunstancias externas. Mis hermanos, no es tiempo de mirar para otros lados. No es tiempo de poner la mirada en las cosas que no son. La falta de crecimiento espiritual, familiar y eclesial es culpa tuya. ¿A quién vas a culpar? Tú eres el único responsable para obedecer el programa divino y corregir las prioridades en tu vida. Mis hermanos, el problema no está en los demás. El problema está en ti. Ahí está el problema. Mi amado hermano, organiza tu tiempo, ordena tu presupuesto, organiza tu vida, haz un alto en el camino y medita bien. Sin pensamiento profundo no se puede ordenar las prioridades. Cuando Dios es olvidado, todo trabajo carece de provecho. Y para los niños, si algún niño me está viendo en esta noche, te pregunto, ¿qué lugar ocupa Jesucristo en tu vida? Quizá el tercer lugar, quizá el segundo lugar o quizá el primer lugar. Amado niño, Jesucristo no debe ser el número 3, no debe ser el número 2, pero tampoco debe ser el número 1. Jesucristo debe ser todo para ti. Recuerda esto, amado niño, Jesucristo no es el número 1, Jesucristo lo es todo. Querido amigo que me escuchas, tú desobedeces todo el tiempo el programa divino. Obedecer el programa de Dios es obedecer la palabra de Dios porque ahí está la voluntad de Dios. Tus buenas obras no son suficientes porque siempre estarán manchadas de pecado. Necesitas a una persona que haya obedecido perfectamente la voluntad de Dios y haya glorificado perfectamente el nombre de Dios. Y no hay otra persona en el mundo, amado amigo, que Jesucristo mismo. Meditad sobre tus caminos, querido amigo. Observa tu pecaminosidad en tus acciones y arrepiéntete. Ven a Cristo para que glorifiques a Dios y seas perdonado todos tus pecados. Amados hermanos, Mateo 6:33 nos resume la predicación de esta noche. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mis hermanos, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia no es otra cosa que obedecer el programa divino. Demos gracias a Dios. Señor, te damos gracias en esta noche por este tiempo. Gracias porque has sido bueno con nosotros. Gracias porque has sido fiel y has perdonado nuestros pecados. Yo te pido que ayudes a tu iglesia, Señor, a ordenar sus prioridades. Ayúdanos a obedecer el programa divino, que es tu voluntad. Perdona el desorden en nuestras vidas. Perdona el desorden en nuestras familias. Perdona la falta de devoción espiritual. Y ayúdanos a obedecer tu plan. Nos soportamos en la perfección de nuestro Señor Jesucristo.
He ahí nuestra roca, he ahí nuestro escudo, he ahí nuestra fuerza. Oh Señor, despierta a tu pueblo, para que tu pueblo responda en obediencia a tu palabra. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.